Dios les bendiga. La palabra del Señor en Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que voy a entonar la canción Ya no soy esclavo del temor. Yo estoy segura que te la sabes, así que acompáñame. Me envuelves hoy y con una canción melodía de tu amor. Me das libertad y en mi adversidad ya no hay más temor. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y antes de nacer y escogida fui por tu gran amor. Y volví a nacer y pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Somos hijos del Señor. Ya no somos esclavos del temor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicole Núñez y soy la presidenta de los jóvenes de Arecibo Pueblo. Y estoy bien feliz de que puedas acompañarnos en esta noche, porque no sé si ya lo sabes, pero hoy damos comienzo a nuestra campaña de jóvenes bajo el tema The King
is coming. Y yo sé que estamos acostumbrados ya a algo de hacerlo en nuestra iglesia, con nuestra gente, pero qué bendición es poder usar estas redes sociales para llevar a cabo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y ser de bendición a otros. Amén. Antes de dar comienzo con lo que tenemos preparado para hoy, quiero recordarte algo, y es que empezamos hoy, pero no acabamos hoy. Mañana a las 7:30 vamos a tener una serie de dinámicas a través de nuestras redes sociales, así que no se lo pueden perder. Y el domingo nos acompaña Jonathan García a las 7 p.m. Contamos con todos ustedes. Sabemos que el Señor se manifestará y todo esto que tenemos preparado será de bendición a cada una de sus vidas. Así que antes de seguir con lo que tenemos preparado, quiero hacer una oración y te pido que me acompañes en comunión. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte cada día más. Porque nos das la oportunidad, Señor, de compartir quién eres, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas estas personas que están aquí, Señor, viendo lo que tienes preparado para decirle, Dios. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Dios, y que te manifiestes de manera poderosa en donde quiera que estemos. Todo esto te lo pedimos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que no te vayas, porque esto acaba de comenzar. Te dejo con nuestro recurso de hoy, José Morales. Dios bendiga a cada una de las personas que me están escuchando. Mi nombre es José Morales y agradezco la oportunidad que me conceden. Directamente quiero pasar a la palabra. A esto hemos llegado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Tengo la oportunidad de hablar de la venida, el Rey ya viene. Leí 2 veces este verso porque es interesante lo que Pablo está planteando. Pero antes de que yo comience a hablar de este verso y de todos los planteamientos de Pablo en esto, quisiera hablar de una forma de narración un tanto peculiar. Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de escuchar y de aprender acerca de una forma de narración que es llamada in media res. Lleva un sinnúmero de años, desde épocas súper antiguas, en la forma de narración y de drama, de teatro, de un sinnúmero de obras literarias. In media res significa en medio de estas cosas. Y la forma de narración lo que me señala es lo siguiente: estamos posicionados y cuando se comienza a narrar la historia, estamos en esa posición, posicionados en ese trayecto histórico de la obra. Comienza en ese punto, cercano al final. Se va hacia atrás, se hace una retrospección, se va hacia atrás, hacia el comienzo de todo lo que ha sucedido para llevarnos a ese punto. Comienza en un punto cercano al final, va hacia atrás y comienza la narración de sucesos hasta llegar a ese punto. Y desde ahí nos lleva al final. Esto es in media res. No quiero que pierdan de perspectiva este hecho, esta forma de narración. Pero con un poco de más cosas modernas, quisiera hablar un poco de una serie que es un tanto conocida. Hace poco se hizo muy viral y está un sinnúmero de memes y un sinnúmero de fotos y un sinnúmero de cosas acerca de esta serie. Te estoy hablando de La Casa de Papel. Lo peculiar de esta historia y de esta serie llamada La Casa de Papel no es tan solo el hecho de que pueden robar un banco o que pueden hacer un sinnúmero de cosas que parecen de superhéroes. Es que hay un personaje en específico, el líder de este equipo que han creado, el líder y el que dirige la trama de la historia. Se le llama el profesor. Y lo peculiar y lo interesante del profesor es que en un sinnúmero de ocasiones él tiene la oportunidad de prever, él se anticipa a la historia y cuando la historia toma un curso inesperado, él se había anticipado a eso.
Él se había anticipado a los cambios de esta historia. Él se había anticipado a los cambios y a los problemas que pudieran surgir. Y él dirige su equipo, sus recursos y sus esfuerzos ante estos cambios. El profesor tiene la capacidad de anticiparse al problema y resolverlo antes de que suceda. El profesor tiene una capacidad de anticiparse y de utilizar los recursos que tiene en su equipo para resolverlo. Tampoco pierdan de perspectiva. Estoy utilizando el profesor por una razón. La historia de Tesalonicenses y de esta iglesia en Tesalónica es un tanto peculiar, porque Tesalónica es el centro político y comercial más grande e importante de lo que llamaríamos Macedonia. Está ubicado en un punto estratégico económicamente y está cercano a un puerto. Hay un tráfico de gente interesante. Esto es una oportunidad grandiosa para el evangelio. La cantidad de personas que pasan por Tesalónica es sorprendente, es inmensa la cantidad de gente y de diversidad racial, de diversidad de personas que pasan. Pero esto también trae un sinnúmero de problemas. Hay una mezcla de opiniones inmensa en este lugar, en este centro político y comercial del lugar. Hay una inmensa cantidad de opiniones, de posturas, de creencias, de religiones. Hay una diversidad inmensa. Y esto representa una gran oportunidad y un gran reto para la iglesia. Un segundo dato es que Pablo ya escribió una carta, lo que llamaríamos Primera de Tesalonicenses. Pablo ya había escrito y estaba atendiendo un sinnúmero de problemas en esa carta. Y uno de los problemas que estaba atendiendo era que necesitaban una renovación de la convicción. Necesitaban nuevamente tener la certeza y la convicción por la cual se habían incluido en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Necesitaban una renovación de convicción porque estaban en un proceso de persecución. Y en este proceso de persecución, Pablo tiene que intervenir con su voz y su carácter pastoral y de líder y renovarles la convicción. Pero en este caso en específico, Segunda de Tesalonicenses está apuntando y dirigiendo, el norte de la carta va hacia la confusión que hay respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El rey viene, pero hay confusiones por la mezcla de gente, por la mezcla de opiniones, por falsos maestros, por falsas ideas, por los acontecimientos y las crisis que están viviendo como iglesia en medio de la persecución. Ellos han perdido un norte respecto a la venida de Cristo. Y en medio de todo esto, Pablo se dispone a disipar y a erradicar las dudas que representa esto respecto a la venida de Cristo y que la comunidad de fe debe tener como relevante en medio de ellos. Segunda de Tesalonicenses, estos versos y estos capítulos se disponen a atender qué tiene que hacer la iglesia en lo que Cristo viene y qué Dios está haciendo en la iglesia en lo que el Rey llega. Comienza con la descripción majestuosa del carácter y de la naturaleza de las acciones de Dios. Si nos hemos preguntado qué Dios está haciendo en el pueblo a través de toda la crisis y de la crisis que ellos están viviendo, podemos decir que Dios está haciendo lo que va de acuerdo a su naturaleza y a su carácter. Dios está haciendo obras de paz. El mismo Dios de paz. Lo primero que Pablo quiere establecer y que Dios quiere establecer en la iglesia de Tesalónica, que está viviendo una crisis, es que Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que sus obras van orientadas a la paz. Dios busca establecer el orden. Algo similar a lo que vemos en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué comienza a hacer Dios con la creación? Comienza a establecer orden y a traer paz en medio de todo lo que ha creado. ¿Qué está haciendo Dios en medio de nuestro pueblo, nuestra iglesia y Puerto Rico? ¿Qué desea hacer Dios a través de su cuerpo y de su iglesia? Establecer las obras que van de acuerdo a su carácter y su naturaleza. Hay obras de paz para nuestra iglesia, para nuestro pueblo. Comienza con esta descripción para establecer en la iglesia
que Dios es un Dios de paz, no desorden, no guerra, no crisis. Dios establece la paz. Ahora, el norte de la obra de Dios con su pueblo directamente, con su pueblo. ¿Qué desea hacer Dios en cada persona, en cada individuo, en la comunidad que está creciendo en esta iglesia de Tesalónica? Ahí Pablo inmediatamente habla de eso. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, toda vuestra alma, vuestro cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué está haciendo Dios con su pueblo en esta época? ¿Qué está haciendo Dios con su pueblo en esta iglesia y desea hacerlo con nosotros, su iglesia? Santificarnos. La obra de santificación ha sido asociada por un sinnúmero de años y para nosotros como jóvenes y para nosotros los que estamos escuchando, tal vez podemos pensar rápido en remodelar algo estético, en cambiar, en renovar algo estético de una persona. Pero eso está muy lejos de lo que es la verdadera santificación, pues la santificación está asociada al deseo de Dios de transformar nuestro corazón, de renovar nuestros pensamientos, de cambiar nuestras palabras y de cambiar nuestros hechos. La renovación de nuestro entendimiento y de nuestra vida. La santidad está lejos de un cambio estético. La santidad está cerca de un cambio del corazón, de un cambio de la mente, de un cambio del alma, de un cambio de planes, de un cambio de vida. La santidad no tiene que ver con que dejes o comiences a hacer algo meramente estético. Sí, hay cambios estéticos, pero la santidad que Dios desea implantar en nuestras vidas y tenerla como norte del crecimiento cristiano está lejos de eso. Hay un cambio de corazón, hay un cambio de palabras, hay un cambio de pensamiento. Dios desea santificar a su pueblo por medio de su palabra y por medio de su amor. Dios no da pasos dejando de lado su amor. Dios no da pasos dejando de lado la paz. Dios no da pasos dejando de lado el orden. Como jóvenes, como sociedad y como iglesia podemos ver esto en la trayectoria bíblica y en nuestra vida. Dios siempre da pasos consciente de su amor, del orden y de la paz. Él está redirigiendo los deseos del corazón, los pensamientos y las vidas a la paz y a la santidad que Él desea establecer sobre nosotros. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Una comunidad santa. No se trata del cambio estético, se trata del cambio grupal hacia los deseos de Dios con su pueblo. Vidas santas son vidas sanas. Vidas santas son familias unidas. Vidas santas son congregaciones fuertes. Vidas santas son un reto a la sociedad, un desafío al mundo en que vivimos, de que el amor de Dios no viene a destruir, sino que viene a reconciliar y a construir sobre nuestras vidas. Vidas santas son el reto y el desafío al no creyente, al incrédulo, al que está distante, de que el Rey viene, pero el Rey no viene a destruir, el Rey viene a reconciliarse con nosotros. Vidas santas antes de la venida del Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya llegó una vez y vino para cumplir las profecías, vino para cumplir la palabra y vino para demostrarnos de que de forma inimaginable Él nos amaba, porque el sacrificio que hace es la paga para que pueda desbloquear o habilitar a un grupo de gente que ahora se llama iglesia y que puede llevar vidas balanceadas, equilibradas y santas. Dios viene a demostrar por medio de su Hijo Jesucristo de que puede tomar una comunidad y un cuerpo, un pueblo con diversidad de personas, como había en Tesalonicenses, con diversidad de opiniones, diversidad de posturas y diversidad de personalidades, y crearlos como un solo cuerpo, lleno de paz y de amor, en donde rebosa y se manifiesta la santidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué te mencioné hace unos minutos atrás
una historia un tanto contemporánea acerca de una serie llamada La Casa de Papel. No lo había olvidado, La Casa de Papel. Así como el profesor que se anticipaba a los problemas que pudieran haber en la historia, Dios se ha anticipado en la historia. Lo lindo de la historia humana es que Dios se anticipó a nuestro intento de secuestrar la historia con nuestro protagonismo pecaminoso. Dios era el protagonista y nuestro pecado intentó tomar el primer plano, pero Dios se anticipó creando un medio en Jesucristo para que nosotros podamos llevar la vida santa que en un momento decidimos abandonar. Dios, así como el profesor, se anticipó al problema de la historia y no nos desechó, no nos hizo a un lado en la historia. Él desea que seamos partícipes de esta historia de reconciliación en donde Él vence, en donde Él obtiene la victoria y la comparte con nosotros para que podamos llevar este mensaje. Dios está cerca, Dios no está lejos. Dios ha demostrado a lo largo de toda esta trayectoria y de todo esto que Él desea estar cerca y moldear un pueblo para sí. Joven, amigo que me escuchas, el rey llegó y cada paso que Jesús dio en esta tierra era un grito de el reino se ha acercado. Y contrario a una victoria militar, una victoria de abuso de poder, una victoria que desechara a todos los viles y a todos los menospreciados, una victoria que desechara a los cansados, una victoria que desechara a los que tendemos a llamar tóxicos. Él dice: a todos los sedientos, venir a las aguas. Todo el que esté cargado, trabajado y cansado, que venga a mí. De lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. La venida de nuestro Señor Jesucristo para hacer el sacrificio fue la muestra de que Él viene con planes de bien y no viene con planes de mal. Y la venida que me describe el libro de Tesalonicenses es su segunda venida. Y no debemos temer, no debemos tener miedo. Esto que acontece, las crisis que estamos viviendo, no nos deben atemorizar. Porque si Él viene y si prometió que vendría, su venida no es para demostrar algo contrario a lo que Él ya es o lo que ha demostrado. Su segunda venida es para consumar el plan que ya está en marcha. Así como el profesor se anticipaba a los problemas, Él se anticipó al problema y desea resolverlo. Mucho más que desearlo, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, también te mencioné antes del profesor y tampoco lo perdí de perspectiva el hecho de in media res, en medio de todo esto. Y refrescando tu memoria, recordamos que in media res era que la historia que se estaba narrando comenzaba en un punto, iba hacia atrás y trazaba todos los hechos que nos llevaron hasta ese punto el cual estábamos narrando al inicio. Y desde ese punto nos lleva hasta el final. La historia de redención que nosotros como generación estamos viviendo es in media res, en medio de todas estas cosas. Estamos en un punto cercano a la consumación de la historia, al final de la historia. Y la palabra, la Biblia, para nosotros es esa vuelta atrás en la historia, en donde podemos repasar cada uno de los sucesos que aconteció para que llegara a la generación que estamos viviendo. Se habla mucho de crónicas de una muerte anunciada. Esto no serían las crónicas de una muerte anunciada. Esto sería la historia de redención y de la victoria de Dios y su pueblo. Y que ya ha sido anunciada. Vamos atrás en la palabra. Llegamos al punto en donde estamos viviendo. Y cuando vemos lo que falta por completarse de esta historia, podemos decir como el título de esta campaña: el Rey ya viene. Fuimos atrás en la historia. Llegamos al punto en donde estamos, pero es una historia
que ya conocemos el final. El Rey ya viene con planes de bien y no con planes de mal. El Rey ya viene. Y mientras tanto, ¿qué hacemos en lo que llega a la historia? Guardar nuestra vida y nuestro completo ser para que sea hallado irreprensible. Guardarnos en santidad, santidad que el Espíritu Santo habilita para nosotros, y darnos cuenta que la santidad no es mala, que la santidad tal vez no es como nos las contaron, que la santidad es el regalo de amor para que nuestra comunidad de fe esté lista para el regreso del Rey. El Rey ya viene. Hay una comunidad lista que está en un continuo proceso de crecimiento, de santificación y de confianza en el diseño de Dios para estas generaciones. El Rey ya viene. Podemos anunciarlo en las redes, podemos confiarlo a las familias, podemos anunciarlo en las comunidades. El Rey ya viene. Él lo prometió. Hay una evidencia, la tumba está vacía. Hay una señal, la cruz también está vacía, y la cruz sella ese magistral discurso de amor que se va a consumar y que se va a completar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Rey ya viene, no hay por qué temer. Dios se anticipó a nuestro intento de secuestrar la historia con nuestro protagonismo pecaminoso, y se anticipó con su protagonismo amoroso. Vamos a orar. Señor, yo te pido por cada persona que me está escuchando, que pueda confiar en tu palabra, en tu venida y en tu plan de amor para nosotros. Confiamos que tu venida no debe ser razón de temer. Tu venida es la más gloriosa esperanza que tenemos. Y mientras tanto, confiamos que tu Espíritu Santo nos santifica y nos prepara para ir a las comunidades, para ir a la escuela, para volver a los trabajos, y para que al salir de esta crisis estemos cada vez más fuertes, vigorosos, como familias sanas, como comunidades fortalecidas, como congregaciones que llevan el mensaje de paz y de esperanza en medio de las crisis que podamos vivir. Porque los traumas de esta crisis y los traumas del pasado no nos descalifican, simplemente son ejemplos de que tú no nos has abandonado y que aguardamos una esperanza mayor. Señor, bendice a cada persona, que este mensaje sea guardado en sus corazones y en sus mentes. Amén. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer culto de campaña. Espero que haya sido de bendición a sus vidas, y realmente les agradezco por haber estado aquí. No me quiero ir sin antes orar, así que te pido que me acompañes. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque aún en medio de situaciones difíciles, Padre, tú sigues hablándonos, te seguimos sintiendo y te seguimos escuchando. Te pido, Dios, que sigas manifestándote en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Que no solamente la podamos entender, sino que la podamos compartir con otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda que tienes una cita mañana y el domingo con nosotros. Comparte este video. Te esperamos.